Sí. Entonces, eso, para decirle que el paper, el auxiliar del miércoles, son centrados sobre ya este tema, o sea, en versión, por supuesto, una hipótesis de modelización. Y no creo, o sea, lo que nos va a mostrar el próximo miércoles Matías Tapia, no creo que sea solo una modelización, imagino que sea más estudios y en términos de datos, lo que tienen ellos y cómo lo están usando, porque han tenido que hacer un update de los modelos que usan en el Banco Central, considerando que básicamente hay un aumento, si quieren, de la oferta de trabajo, o sea, de alguna parte de población que trabaja o que está buscando trabajo, ¿ok? Entonces, esto es para decir lo que nos pasa la próxima semana. Entonces, ahora yo quiero terminar de ver con ustedes el modelo básico de Search and Matching hoy, y de manera que el miércoles les muestro la primera extension, decimos, de la versión básica, que es un modelo que les sirve para la primera tarea, ¿ok? Entonces yo el miércoles, bueno, esto es solo para darle una idea de la organización, entonces el miércoles, después que vemos esta extension del modelo, yo les subo el enunciado de la tarea. Esta primera tarea, puesto que la primera y tienen la semana de receso, yo les voy a dar como fecha de entrega básicamente a la vuelta de la semana semana de receso, en la cual ustedes supuestamente tienen que descansar, pero si alcanzan a terminar la tarea antes y me la envían, mejor, pero yo igual se lo dejo como un tiempo extra, y la van a poder hacer en pareja, ¿ok? Y va a ser una parte teórica y una parte numérica. Puesto que las tareas que vienen después van a ser un poco en el mismo estilo, sobre la primera tienen más tiempo, porque después la segunda y tercera tarea les deberían salir mucho más fácil una vez que han hecho la primera, ¿ok? Entonces, por esto van a tener también harto tiempo. Ok, este es el plan. Entonces, a menos que no haya alguna duda sobre las cosas que hemos visto en general, díganme ustedes, si no, retomo de donde hemos parado la última vez. Pero díganme ustedes si hay alguna duda, pregunta. Alguien, Samuel, me hizo una pregunta la otra vez que bastante interesante, o sea, cómo se miden estas vacantes, las vacantes abiertas. Entonces yo les contesté que es una buena, por ejemplo, para Chile, una buena pregunta para hacerlo a los economistas del Banco Central. O sea, si ustedes se interesan, pueden ir o sea, hay diferentes fuentes de información, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el Banco Central mismo, si ustedes van a buscar en su base de datos, tienen como un compilados de vacantes que vienen de fuente de información, son las vacantes que se postean online, ¿ok? Entonces, de diferentes sitios, de diferentes formas, tienen estos datos. Sí que, o sea, está en el sitio del Banco Central, le puedo mandar el link, lo podemos ver juntos. También hay la Bolsa Nacional de Empleo. También, no sé si ustedes lo tuvieron como profe en algún momento, Benjamín Villena, que igual es como antes estaba en el CEA, tiene una serie de papers en las cuales trabajan con los datos de trabajando.com. O sea, quiero decirle que en términos de vacantes, las fuentes de informaciones son varias. Cada una tiene su problema, en el sentido que si yo miro solo las vacantes de la Bolsa Nacional de Empleo, bueno, ustedes saben, ¿ustedes buscarían trabajo a través de la Bolsa Nacional de Empleo? Yo creo que no, pero me corrigen si estoy mal, puede ser que esté mal. O sea, quiero decirles, en la Bolsa Nacional de Empleo están sobre representados algunos tipos de trabajos. Si ustedes buscan no lo sé yo, trabajando.com, lo que son sobre representados son otro tipo de trabajo, gente que tiene sobre todo, por ejemplo, educación de tipo universitario, no tanto como educación técnica. Entonces, si yo miro, depende que tengo que estudiar, ¿ok? ¿Qué tipo de fuente de información me voy a tener que buscar? Por supuesto que si ustedes buscan trabajo, estamos hablando del mercado de trabajo, no sé, en el sector agrícola,
de gente que trabaja cosechando la fruta es diferente que, ¿se entiende? O sea, entonces, mucho depende de la pregunta que ustedes se ponen, pero un tipo de dato agregado, si quieren, lo pueden encontrar en este, como les decía, en este índice de vacantes del Banco Central. Que igual, lo repito, lo que hace es utilizar los datos de diferentes sitios web. Esto es lo que hace. No sé si tienen alguna duda, pregunta o retomo de donde estábamos. Yo tenía una pregunta. Dime, Javiera. El lambda de destrucción de empleo Sí. no tiene ni una relación con la probabilidad de encontrar un trabajo. ¿Existe alguna relación entre ellos o son independientes? Mira, en este caso, o sea, en esta versión del modelo no tienen ninguna relación porque básicamente este lambda lo estamos considerando en este caso uno shock exógeno, ¿ok? Entonces, lo que podríamos hacer es, o sea, si tenemos que calibrar, si darle una evaluación numérica a este modelo, por supuesto, podríamos ir a ver que según categoría de educación, esta probabilidad que te llegue un shock exógeno y se destruye el match es diferente si tú tienes educación universitaria o no. O sea, lo que te quiero decir es que en este caso, este lambda para nosotros es exógeno, lo podemos recuperar de los datos, por ejemplo, lo vamos a estimar, calibrar, pero no tiene relación con la probabilidad de encontrar trabajo en el sentido que el lambda es exógeno y en la probabilidad de encontrar el trabajo, F of theta, que depende del theta de equilibrio. Bueno, el theta depende el tightness es una variable endógena de equilibrio. Entonces, si yo cambio lambda, pero la manera de razonar es, si yo cambio lambda, porque algo que yo saco de los datos y no considero que no hay ningún feedback en este lambda, este es un factor exógeno. Al cambiar de lambda me va a cambiar el tightness de equilibrio, pero si yo, este lambda es un parámetro para mí, ¿ok? Entonces lo recupero los datos, pero una vez que decido cuál es el valor numérico, por allá queda, a menos que no haga otra estimación, otra calibración. Porque en este caso es considerado exógeno. Lo que vamos a ver en la primera extension del modelo es que en realidad, porque no sé si tú tienes, lo que tú tienes en la cabeza es, pero la probabilidad que se destruya el match no es la misma para todos, según, por ejemplo, niveles de educación. Y tienes razón, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver en la primera extensión del modelo es que en realidad yo cuando hablo de destrucción del match, o sea, probabilidad que el match se destruya o que yo pierda el trabajo básicamente, lo podemos linkear a otra parte endógena del modelo, ¿ok? Pero esta es la primera extension que vamos a ver. Hasta ahora, o sea, por ahora en esta versión básica, este lambda para nosotros es algo fijo, exógeno, un parámetro. ¿Se entiende? Pero cambio lambda, cambio teta, porque teta, o sea, si yo cambio lambda, porque repito, qué sé yo, tenía los datos hasta el año 1990 y después hago una otra estimación de los 90 hasta hoy, qué sé yo, y veo que este lambda me cambió, bien, para mí igual es siempre exógeno, cambio lambda, me va a cambiar el tightness de equilibrio. Pero no hay un feedback, el lambda no es un objeto de equilibrio aquí, ¿se entiende? Sí, gracias. Ya, perfecto. Súper. Profesora, Sí, una pregunta. sí. El lado derecho de la job creation, ¿qué me dice? El lado derecho de la Job Creation Condition, ¿esto? Claro. Sí. O sea, yo entiendo que lo de arriba es el ingreso neto, porque es producción menos lo que paga de sueldo, pero está dividido por algo que no entiendo qué quiere decir eso. Ah, ok. Sí, sí. Porque mira, básicamente, si fuera dividido solo por R, ¿ok? ¿Estás de ¿Mm? acuerdo conmigo que si yo tengo un flujo en cada periodo y lo divido por R, es básicamente Valor presente. descontarlo? Exacto. Sí. Exacto. Entonces aquí te estás diciendo, ojo que el verdadero factor de descuento no es solo R,
Porque básicamente aquí con una cierta probabilidad lambda mi macho se destruye. Entonces, si yo fuera, o sea, si yo por ejemplo te digo que tengo un bond, ¿ok? Un título que me paga pido menos W todos los periodos y de aquí al infinito y tengo una tasa de interés constante R y te pregunto cuál es el valor actual, bueno, tú me dices P menos W dividido R, que está bien, está perfecto, pero aquí este título no te va a quedar para siempre, porque con una cierta Ah, probabilidad se destruye el match, entonces ya, pierdo. Por lo cual el verdadero factor de descuento es R más lambda. ok, gracias, profesor. Para nada, de nada, perdón, para nada. Em, ya, ok, perfecto. Entonces, estamos con... básicamente hemos planteado nuestro modelo básico y entonces plantearlo o resolverlo a partir de nuestra value function, etc., llegamos a 3 ecuaciones. Nuestra incógnita, básicamente nuestra variable de interés aquí son tightness, salario y tasa de desempleo. Entonces, como les decía, o usamos la representación gráfica en el espacio tightness salario, por lo cual básicamente necesitamos la job creation condition, que sería la primera ecuación que me dice el equilibrio del punto de vista de la firma, ¿ok? Junto a la ecuación de salario, la segunda ecuación, que es básicamente, podríamos llamarla un poco la curva de oferta de trabajo, ¿ok? Entonces, esta primera es una relación negativa entre salario y tightness, esta segunda ecuación, como ven aquí, es una relación positiva, entonces, estas primeras dos yo la puedo representar en mi modelo, puedo representar la solución básicamente estática de steady state de mi modelo, utilizando las primeras dos ecuaciones en el espacio entonces tightness salario, ok, voy a tener la job creation condition, la ecuación de salario. Esto me da la tightness de equilibrio. Es la tightness de equilibrio, entonces el teta star, me sirve porque una vez que conozco la tightness de equilibrio, bueno, sé cuánto va a ser la tasa de desempleo, porque una vez más, no es que no es que la variable principal, o sea, si usted habla cuál es la situación del mercado laboral, no es que hacen una conferencia, ¿cómo se dice? Una press conference en la del INE y les dice la tightness, la tensión vale, le dicen cuánto vale la tasa de desempleo, que no la tightness, justamente porque en la tightness hay esta vacante que es un poco más complicado de medir. Ok, entonces, esto es nuestra representación del mercado del trabajo. Me dicen ustedes es un poco simplista, estoy de acuerdo, un poco simplista, pero ya captura varios mecanismos, por lo cual, una vez más, la idea, lo que nos sirve es no solamente entender cómo funciona el modelo, sino que también usarlo para alguna evaluación cuantitativa. Entonces, para evaluar todo esto cuantitativamente, yo le tengo que dar forma, tengo que dar valores a los parámetros, que significa calibrar, y, por ejemplo, le tengo que dar una forma funcional a esta matching function, ¿ok? Entonces, como les decía, una típica forma es a versión Cobb-Douglas. Este he o chi es lo que en palabras se llama eficiencia, ¿ok? Matching efficiency. Y este parámetro gamma, el parámetro gamma se estima o se recupera de manera, decimos, indirecta, o sea, se estima de los datos, por lo cual normalmente, o sea, hay varios papers, esto ya empieza a ser un poquito viejo, pero en términos de de la calibración, uno se refiere normalmente a otros trabajos que llegan a decir, ok, un número, un valor aprox decente para este gamma podría estar entre el 0,4, 0,7, ¿ok? Y por supuesto necesita yo después ir a identificar este factor de efficiency, ¿ok? Esto es para decirle que el modelo, Profesora, sí, ese como rango entre 0,4 y 0,7, sí, ¿hay alguna métrica para determinar hacia qué lado tirarlo o se hacen como varias pruebas con distintos números dentro de ese rango? Eh,
si, ¿cómo decir? Esta métrica deriva del hecho que según diferentes, o sea, diferentes papers pueden estudiar, pueden utilizar diferentes fuentes de datos o, como decir, inferencia indirecta para llegar a este gamma. Entonces, lo que ellos dicen es, nosotros encontramos, por ejemplo, 0,5. Entre todo lo que hemos visto en la literatura se va entre 0,4 y 0,7. Entonces, a menos que, por ejemplo, si tú me tienes que justificar qué tipo de valores tomas, ¿ok? Me puedes decir, me uso la estimación que hicieron XY y uso el 0,5 o uso el otro paper que porque para mi dato, para mi tiempo, para es más como ¿cómo se dice? Apropiado y entonces le estoy poniendo 0,7. O sea, en teoría se tiene que justificar de una cierta manera. Si no, porque pueden venir de, ¿cómo decir? Yo puedo usar el dato para US, después puedo concentrarme más sobre país europeo, ¿se entiende? Si te empiezan a salir valores muy fuera de este rango y uno empieza a tener un poco de, de dudas, pero si no es el punto principal de la pregunta, de la investigación, uno, por ejemplo, pone 0,4 o 0,5 y está, y dice, según la literatura, estos son los valores que se usan más y esto usamos. Pero claro, si tú estás usando, estos son datos para US, ¿no? Si tú estamos hablando de, qué sé yo, Chile o India o China, no estoy segura que, o sea, debería citar tú papers que usan, que se refieren a estos países, a estos datos. ¿Se entiende? No sé si la respuesta se entiende. Sí, muchas gracias. Ya, perfecto. Ok, entonces, ¿qué les decía yo? Les decía, lo que hacemos nosotros en la práctica, por ejemplo, lo que les pido yo hacer en la tarea, que sería reproducir unos resultados de un paper, es estática comparativa. O sea, ustedes tienen las ecuaciones y después uno se pregunta, ¿qué pasa si, entonces, como les decíamos, si, por ejemplo, este matching efficiency, este coeficiente key, sube o baja, ¿ok? Entonces, en este caso, como está escrita la tablita de Comparative Statics, está siempre pensado, si cada uno de estos parámetros que está aquí sube, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se desplazan las curvas? Y entonces, ¿qué pasa con el equilibrio? La parte del key, ¿se acuerdan? Ya la hemos vista. Si el key sube, hay más eficiencia, básicamente sube su efficiency, decimos, del proceso de matching. Toda la beverage curve se desplaza básicamente hacia el origen. Y si key baja, menos eficiencia, se desplaza a la derecha, que es la cosa que habíamos visto, ¿se acuerdan? En este... cuando les dije que la beverage curve en realidad se va moviendo o se va shiftando un poco en el tiempo, ¿ok? Podemos ir a ver qué pasa con cada uno de estos parámetros, ¿ok? Entonces, en este caso, además, P es la productividad, ¿ok? Solamente para acordarles, este es el matching efficiency, este es la probabilidad que le llegue el shock, este le está diciendo la tasa de interés, o sea, el discount factor, y beta es el bargaining power del trabajador, y Z es básicamente home production o lo que uno podría tener como outside option cuando no trabaja, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí no hemos hablado todavía de instituciones, pero vamos justamente a llegar a hablar de instituciones en el mercado del trabajo. Entonces, por ejemplo, todo lo que le afecta la outside option, tipo seguro de desempleo, nosotros lo vamos a representar como un mayor Z o algo que entra aquí dentro como Z, ¿ok? Entonces, ninguna duda en este modelo me está diciendo, si yo voy a subir el outside option de la gente, entonces si Z sube, si es más interesante quedarse en la casa porque mi home production es más alta, lo que va a pasar aquí es mecánicamente, ¿ok? Por el modelo me dice que la wage equation me dice que los trabajadores van a poder obtener, un salario más elevado. Esta curva toda se mueve, ¿ok?
Esto significa que en equilibrio voy a tener una tightness más baja, y una tightness más baja, puesto que la beverage curve no shifta, si Z se mueve, la beverage curve queda donde está. Esto sí o sí me dice que θ más bajo, esta curva, esta recta roja va a ser pendiente más chica y voy a tener mayor desempleo. O sea, en este modelo no hay un rol, o sea, el único rol que puede venir de tener mayor outside option, mayor Z, es que sube el desempleo, sube el nivel del salario y sube el desempleo. ¿Es lo que queremos? Sí, no, no lo sé, todavía tenemos que ir a ver, pero es para que ustedes comprendan un poco la mecánica de este tipo de modelo, ¿ok? Entonces, sí, esto también es para decir, es para explicarle por qué hay varias extensions de este modelo. O sea, entonces el primero que vamos a explorar es esto con la endogenous job distraction, o sea, la probabilidad que uno pierda el trabajo va a ser endógena. Bueno, esto me sirve para complejizar un poco y estudiar y ponerme del punto de vista de alguna pregunta de manera más realista. O sea, si yo quiero estudiar el efecto del seguro de desempleo, en este modelo no hay ninguna duda que mayor seguro de desempleo me va a causar mayor tasa de desempleo, punto. ¿Es lo que queremos? ¿Es lo que nos muestran los datos? ¿Sería una buena hipótesis? Probablemente no, ¿ok? Por lo cual, si yo quiero estudiar seguro de desempleo, probablemente necesita otra, o sea, una versión un poquito más sofisticada de este modelo. No sé si se entiende a dónde voy, porque uno se podría preguntar, bueno, este es el modelo básico, ¿por qué necesitamos infinita extension? Bueno, porque cada vez que uno se hace una pregunta, se tiene que poner del punto de vista un poco más realista, entre comillas, o poner el modelo con o sea, cada vez que uno modeliza, elimina algunas cosas. Hay que estar muy cuidadoso con lo que uno elimina. Esto es todo mi punto, ¿ok? Entonces, comparative statics, esto es lo que uno tiene, entonces uno puede empezar a preguntarse, ¿qué me dice este modelo en términos de la tasa de desempleo de la gente que tiene más o menos productividad? Esta es otra cosa que, por ejemplo, van a encontrar en la tarea. Ahora, una pequeña precisación aquí, perdón. Hasta ahora, esto es el modelo, la versión de equilibrio descentralizado. O sea, estamos viendo si la empresa hacen lo que tienen que hacer, maximizando o sea, ¿cómo se dice? Resolviendo de manera óptima su value function, lo que pasa si yo miro el comportamiento del trabajador. Nada me dice si esto es óptimo del punto de vista de un first best, donde el first best, clásica interpretación económica, es lo que pondría un social planner, o sea, un gobierno, social planner, ¿cómo se dice? Planificador benévolo, ¿ok? Entonces, tenemos que comparar aquí, cuando hablamos de eficiencia, tenemos que comparar el resultado del mercado con el resultado de un first best del problema de un social planner, ¿ok? Entonces, yo esto se lo voy a mostrar en este caso, por ejemplo, para este modelo, y la tarea le pide de resolver, pensar a este problema en un setting un poco diferente, pero el concepto básico es lo mismo. ¿Cuál es el concepto básico? Yo no sé si estamos ahí, los chicas y chicos que tomaron el curso de macro recién, deberían acordarse problemas de optimización de control óptimo y hamiltoniano, y los otros creo que estamos también bien con esto, ¿verdad? O sea, es simplemente un problema de ¿cómo se llama? De notación. No sé si están más acostumbrados a resolver en tiempo discreto, creo que sí, Bellman Equation, más que Hamiltonian Bellman Equation, pero pasar del tiempo discreto al tiempo continuo, esa es la única diferencia, ¿ok? Entonces, me dicen, porque en realidad no estoy segura de... O sea, si es ¿Hamiltoniano en tiempo continuo? Sí, exacto, en tiempo continuo. No Exactamente. ¿Cómo? No tenía idea. ¿No lo han visto en el otro curso de Es macro? que yo no estoy haciendo macro, por eso. Ah, ya, perfecto, ok, sí entiendo. Mira, miren, no es, o sea, si estuviéramos en un tiempo en estática, es un lagrangiano, ok, en este caso
En tiempo discreto, ustedes hablan de Bellman Equation y esta es simplemente la misma idea, pero en términos de tiempo continuo. ¿Le puedo dar la referencia? Creo que está escrito en alguna parte. Ah, sí. Hay, bueno, para lo que usaron el de Gregorio en macro, pueden ir a buscar por allá, o si no, en el libro en el manual de Labor Economics también tiene todo un apéndice que le hace un poquito un recap de cómo se resuelve este problema, pero no es nada de particularmente extraño. O sea, yo estoy maximizando, la única diferencia, decimos, estoy maximizando el valor actual, pero estamos mirando aquí un horizonte infinito, ¿ok? ¿De qué? ¿De qué quiero maximizar yo? ¿Cuál es la función de welfare, si quieren, si soy el social planner? Aquí, chicas y chicos, acuérdense que hemos dicho que los trabajadores y la empresa, aquí todo el mundo es risk neutral, ¿ok? Entonces, y esto es muy importante, entonces cuando yo me pongo el punto de vista del social planner, lo que debería hacer de verdad sería maximizar el valor de ¿qué? De la utilidad en el sentido de la value functions. Pero puesto que yo estoy aquí en risk neutrality, en realidad esto coincide con decir que voy a maximizar la producción total. Pero producción no es o sea, cuando uso linear utility, da lo mismo. Pero ojo, si logramos llegar a ver trabajadores que, por ejemplo, son risk averse, esta expresión del social planner no va a funcionar más, ¿ok? Porque yo quiero maximizar la utilidad, o sea, la value function del trabajador. Ahora, puesto que aquí, repito una vez más, está todo el mundo está risk neutral, entonces tienen utilidad lineal, da lo mismo y yo voy a hablar de maximizar la producción, ¿ok? Pero ojo que esto es porque estamos en la versión más simple de la situación. ¿Cuál es la producción en este mundo? Si yo los empleados, ¿se acuerdan? O sea, sí se acuerdan, le pongo de enfrente la value function del trabajador, está muy lejos, ¿ok? El trabajador, perdón, ¿dónde está la value function la empresa? Cuando el trabajador cuando hay un match, el trabajador produce pi, ¿ok? Esta es su productividad. Entonces, perdón que salto, ¿ok? Volvémonos aquí. Entonces, toda la gente que está empleada, 1 menos U, produce pi. Lo que están desempleados en su casa, ¿se acuerdan? Hemos dicho que producen Z. Esto es su home production. Entonces, la producción total en realidad es esta expresión. Pero ojo, no tenemos que olvidarnos que la empresa para contratar gente tiene que postear una vacante y cada vacante le cuesta PC. Y teta multiplicado por U no es nada más que vacantes. ¿Ok? Entonces, la producción total es la producción al neto, no, al neto no se dice, esto me lo corrigen siempre, o sea, menos, ¿cómo dice? No sé cómo se dice en castellano, sin, ¿ok? La producción total es lo que se produce sin olvidar de sacar los costos de postear vacantes, ¿ok? ¿Me dicen, estamos todos de acuerdo con esto? Y puesto que estoy en tiempo continuo, mi factor de descuento es E elevado a menos R multiplicado por T, y T es mi variable del tiempo, ¿ok? Si estuviera yo en tiempo discreto, tendría la sumatoria de toda esta cuestión multiplicado por beta. Beta, aquí lo tenemos como bargaining power. No sé qué notación están acostumbrados, pero el discount factor, ¿ok? Entonces, si fueran en tiempo discreto. ¿Cuál es así entonces que estamos diciendo? El planificador quiere ver cuál es el nivel óptimo entonces de la tightness, considerando que está sujeto a lo mismo vínculo que existen en el mercado. O sea, básicamente la ecuación es dinámica que me dice cómo cambia la tasa de desempleo. O sea, aquí lo que le está diciendo es, no es que el social planner puede eliminar el hecho que hay fricciones en el mercado del trabajo, por lo cual contratar gente cuesta tiempo y recursos, etc. Esto no lo puede eliminar.
lo que puede hacer es trabajar con estos constraints y ver cuál sería la tasa de desempleo óptima, o si quieren, por como está escrito aquí el problema, la tasa, la tightness, que después me da un valor de la tasa de desempleo. ¿Ok? Por supuesto que para que este problema se pueda resolver le tenemos que poner algunos constraints, tipo que las variables no exploten, etc. Y le debería dar yo una initial condition. ¿Ok? Me confirman que estamos, perdón, yo puedo quizá abrir la lista de los participantes para que me digan, no, ¿dónde está? Para que me haga con simplemente una mano por arriba, podría estar ok. O sea que estamos ok con lo que se entiende cómo se plantea el problema del social planner. Repito una vez más, hasta que hablemos de agentes que son con utilidad lineal, nos ocupamos simplemente de maximizar la producción total. Ustedes que ya están haciendo macro con todos los otros cursos de macro del magíster, ya sabrán que normalmente si uno habla de social welfare no es que habla solo de producción, para nada, se ocupa de la utilidad o del valor de la value function de utilidad de los agentes de la economía, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo con esto o hay alguna duda? Samuel creo que me está diciendo que está ok. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Me alegro. Entonces, ok. ¿Cómo resuelvo este problema? Solo una pequeña definición una pequeña definición aquí. Yo defino eta o tita como básicamente la elasticidad, aquí ven, es la derivada de la job filling probability con respecto a tightness, por tightness dividido Q of theta. Esta es la elasticidad de la job filling probability con respecto a tightness. Esta elasticidad, a priori, podría depender de tightness, ¿verdad? Pero cuando uso la Cobb-Douglas function, la hipótesis de Cobb-Douglas para la matching function, si yo calculo esto eta of theta, me sale que básicamente me queda simplemente mi parámetro gamma, ¿ok? Entonces, una cosa positiva también de usar esta matching function es que esta elasticidad es un parámetro, en vez de ser algo que depende de tightness, ¿ok? Lo que para la resolución, de nuevo, la estimación puede ser una ventaja, o sea, una simplificación. Pero, ojo que otra matching function le podría dar otra expresión, ¿ok? Entonces, esto eta o theta es la elasticidad de la job filling probability con respecto a tightness. Ok, ¿cómo se resuelve este problema? Este problema se resuelve escribiendo el hamiltoniano. El hamiltoniano no es nada más que la función que yo estoy, o sea, lo que está bajo el integral, ¿ok? Que quiero maximizar. Y después voy a tener mi costate, como el equivalente del multiplicador de Lagrange, ¿ok? Esto entonces es mi precio ombra, si quieren. Y aquí tengo el constraint, o sea, el constraint. Ojo que aquí tengo la expresión de la variación de mi variable, de mi state variable, ¿ok? Entonces, mu es la shadow price y que multiplica la expresión de U dot, ¿ok? Entonces, esto es lo que estoy escribiendo aquí, este U dot, ¿ok? Esto, como si van a revisar, no, ¿cómo decir? Ojo a la convención, quiero decirle, se habla de current o present value Hamiltonian, ¿ok? Puede definir, puede haber una pequeña diferencia de notación, pero yo prefiero, o sea, por costumbre usa esta manera de expresar el hamiltoniano y ustedes pues, están libres de usar la otra expresión, pero lo importante es que sea coherente. Cuando yo tengo el hamiltoniano, de nuevo, pequeño solo resumen, necesito, como para resolverlo, esto es cookbook, o sea, en ninguna parte de teoría vamos a ver por qué se tiene que resolver así, pero resultado, o sea, la receta nos dice que para resolver tenemos que plantear
dos first order, básicamente dos condiciones de optimalidad. La primera es que la derivada del hamiltoniano con respecto a la variable que se llama choice variable, o sea, la variable con respecto a la cual aquí el planificador está maximizando, ¿ok? Esta tiene que ser igual a 0, mientras que la derivada del hamiltoniano con respecto a la state variable, ¿por qué yo la llamo state variable? Porque es la variable que evoluciona con una cierta dinámica, ¿ok? No es que la tasa de desempleo salta de un valor a otro, la tasa de desempleo evoluciona según lo que me está diciendo esta expresión aquí, ¿ok? Tengo los flujos, bla, bla, bla. Mientras que tightness es mi choice variable y la tightness puede cambiar, ¿ok? Entonces, esta es simplemente la definición de choice variable y de state variable. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, calculo la first order condition, o sea, la derivada del hamiltoniano con respecto a θ y lo pongo igual a 0. Y aquí yo lo estoy haciendo rápido, o sea, en realidad, si ustedes calculan la derivada, estoy ya utilizando la expresión η tau θ, que sería la elasticidad, lo que le mostré antes, esto, ¿ok? Entonces, no hay todos los steps, es simplemente, o sea, se sabe lo que hay que hacer. La segunda condición me dice que entonces la derivada del hamiltoniano respecto a la tasa de desempleo, que entra aquí, aquí, etc. Okay, entonces tengo esta expresión igual a mu dot, menos mu dot. Okay, mu es la variable, como se decía, como el shadow price. ¿Cómo se resuelve un sistema de este tipo? Bueno, o sea, de aquí yo tengo una expresión para mu, y aquí abajo yo tengo mu dot. Entonces, de la expresión de mu me calculo el mu dot, que es siempre la derivada de mu con respecto al tiempo, ¿ok? Por lo cual, de nuevo, resolver significa liberarse de esta shadow price, que no se viene exactamente económicamente qué significa, o sea, lo puedo interpretar, pero no es una variable, no es como la variable económica directa, tasa de desempleo, productivity, etcétera, etcétera. Entonces, de la primera ecuación me obtengo mu dot, la sustituyo, por lo cual de estas dos condiciones, magia, la combino, hago varios steps de álgebra y juntas llego a esta expresión aquí. ¿Ok? Entonces hay varios steps entre las slides de antes y la de ahora. Es puro álgebra. Dicen ustedes, ¿para qué llego a esta expresión que no llego a interpretar? Llego a esto porque en realidad ¿cuál es mi objetivo aquí? Es comparar la solución del problema del planificador con la solución del problema del mercado, descentralizada. Ahora, si ustedes usan, déjenme saltar de nuevo, vuelvo a nuestro equilibrio, ¿ok? Si ustedes ponen juntas estas dos expresiones, o sea, la Job Creation Condition y la Wage Equation, ¿ok? Básicamente yo le estoy diciendo, si sustituyen la expresión de W aquí dentro, se van a quedar con una expresión que depende solo de de estos parámetros que tenemos aquí dentro y tightness, ¿ok? Entonces, si ustedes hacen esto, ¿cómo se dice? Combinan la Wage Equation más la Job Creation Condition del mercado, llegan a esta expresión. Ya estas dos son fáciles de comparar. ¿Qué me dicen estas dos expresiones? Me está diciendo, el tightness de equilibrio que impondría un planificador benevolente, mientras que el tightness de equilibrio que me viene del mercado. ¿Cuándo es que estos dos tightness aquí son iguales? Bueno, cuando estas dos expresiones aquí abajo son iguales. ¿Y cuál es la única diferencia? Como si aquí ustedes ven, aquí tengo η tau θ y aquí tengo beta. Y de nuevo, donde tengo η tau θ, aquí tengo beta. Por el resto es todo igual. ¿Quién es η tau θ? La elasticidad de la job filling probability con respecto a la tightness. ¿Quién es beta? El bargaining power. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí me está diciendo, si beta es igual, en el caso de la
de la matching function a la Cobb-Douglas es esta elasticidad, no es nada más que el parámetro gamma, que el exponente aquí el exponente con el cual entra la tasa de desempleo, ¿ok? Entonces, toda la discusión aquí compacta, ¿cómo se dice? Converge a decirme, si el bargaining power del trabajador en el mercado es igual a este parámetro que encuentro en la matching function, entonces, señores y señoras, el equilibrio es óptimo. No hay nada de qué preocuparse, ¿ok? Estamos en la versión clásica, ¿ok? ¿Cómo se dice? Resultados, por lo cual lo que se obtiene en el mercado es la solución óptima. Solo si y solo si se respeta esta condición. Entonces todo básicamente reviene a decir que un poco quizá las preguntas de ustedes, bueno, mucho depende de cuánto valen estos beta y este gamma, y no es evidente, ¿ok? No es evidente darle un número, pero lo que sí le está dando como mensaje es, el equilibrio es óptimo bajo una situación, una condición bastante, o sea, que tenemos que estar bastante afortunados para que se verifique. Si el beta es diferente de este eta, bueno, no estamos en una situación óptima. ¿Se entiende un poco el problema aquí o no? Una vez más, perdón, voy a ver si me conecto para ir escribiendo algo en la tablet. El beta es el bargaining power del trabajador y este eta o theta, en el caso de la matching function a la Cobb-Douglas, es básicamente un parámetro nomás. ¿Qué le parece? O sea, uno, ¿se entiende? ¿Le parece? O sea, de un cierto punto de vista esto le está diciendo, si estamos afortunados que este beta igual a gamma, por cuanto ustedes aquí hemos dicho que hay fricción, imperfecciones, lo que es, siempre tenemos un resultado óptimo, lo que es bastante remarcable, yo encuentro, ¿no? Ahora, decir, tenemos fricciones, problemas varios, pero igual la solución es óptima, sí, pero bajo una hipótesis bien especial, ¿ok? Que este beta es igual a eta. Perdón, este beta es igual a este gamma. No sé si estamos bien. Tengo una pregunta. Dime. Las dos ecuaciones que llegamos y que comparamos, una es la solución de resolver el problema de forma descentralizada. Exacto. Y la otra es la solución del planificador central, ¿cierto? Exactamente. Exactamente. ¿Qué significa que sea descentralizada? Ok. Lo que hemos visto nosotros en el equilibrio descentralizado, o sea, básicamente llegar a decir esto equilibrio aquí, o sea, la job creation condition y la wage equation. O sea, aquí le estamos diciendo, hay empresas que le cuesta abrir una vacante, cuánto cuesta, etcétera, etcétera. Y abren la vacante según lo que a ellas le conviene, que sería cuando ponemos en la free entry, o sea, value function, ¿te acuerdas? B mayúsculo, value function de abrir una vacante tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí te estoy diciendo, la empresa elige, o sea, tiene todo un menú de posibilidad, o sea, de esto para decir cuáles son las combinaciones de tightness y de salario que a ella le convienen. Y la empresa, la cuestión básica, fundamental es esta. Acuérdense que aquí hay unas externalidades. Mayor es el número de vacantes, más, entre comillas, ceteris paribus, ¿verdad? Más es difícil para cada empresa rellenar sus vacantes. Y más es fácil para quien busca trabajo encontrar trabajo. Cuando la empresa abre una vacante, no es que tiene en consideración esta externalidad. Es la típica diferencia entre un equilibrio de mercado y un equilibrio de planificador cuando hay una externalidad. No lo sé, a qué tipo de... La externalidad clásica para mí, que soy obsesiva por el cambio climático, es
contaminación, ¿ok? O sea, yo decido cuánto producir, no es que tome en consideración que cuando produzco CO2 y esto CO2 me hace aumentar la temperatura, qué sé yo. Mismo problema aquí, hay una externalidad, más son las vacantes, más difícil es para la otra empresa rellenarla, pero yo no es que lo tengo en consideración, yo empresa atomística, ¿se entiende? Misma cosa para el trabajador. Cuando yo busco trabajo, no es que estoy tomando en consideración que más gente que busca significa relativamente menos probabilidad que cada uno encuentre trabajo. Yo no me preocupo de la externalidad que creo. Esta es una solución. Entonces, resolvemos el problema del trabajador de un lado, el problema de la empresa del otro y vemos qué pasa en equilibrio. Esta es una solución descentralizada. Nadie toma en consideración las externalidades que crea a las otras categorías. El planificador sí que lo toma en consideración. ¿Ok? Este es el punto fundamental. El planificador está maximizando la producción total sabiendo cómo evoluciona la tasa de desempleo, por lo cual básicamente la diferencia es que o sea, a priori de hecho aquí lo vemos, nada me asegura que la solución del mercado es la misma que pondría en acto un planificador. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Porque, súper, perfecto, porque mira, de nada, porque mira, aquí se está tomando en consideración todo lo que yo produzco cuando estoy trabajando, lo que se produce en la casa, home production, y se está tomando en consideración que la empresa tiene un costo de abrir la vacante, ¿ok? Y que hay una cierta evolución del stock de desempleo, ¿ok? Entonces, de nuevo, para hacerle esto, básicamente, ustedes están acostumbrados a hablar de stock de capital, ¿ok? Lo han visto, se han hecho el curso de macro conmigo, ya lo están haciendo con otros profes, o el curso de macro del MAGSEA, da lo mismo. Hoy estamos acostumbrados a hablar de los stock de capital que evoluciona con la inversión, etc. Bueno, aquí le está diciendo, ojo, en el mercado del trabajo también hay un stock que evoluciona en el tiempo y entonces como en este caso, de hecho, nosotros no estamos hablando de capital, eliminamos, yo podría tener un modelo con dos variables de estado, el capital y la tasa de desempleo, por ejemplo, ¿ok? Esto le está diciendo cómo la empresa tiene que tomar tiempo para construir su stock de capital. Bueno, tiene que tomar tiempo, necesita tiempo para construir su stock su stock de trabajadores. Es un poco extraño de decirlo, pero esto es el punto. Ok, entonces, el resultado bastante extraordinario, si quieren, no sé, no es extraordinario, pero le está diciendo, si estamos con estas son como condiciones tecnológicas, si quieren, es un poco... le está diciendo, si el poder del trabajador es exactamente igual a este parámetro que yo encuentro, esta elasticidad que me viene de la forma de la matching function, bueno, estamos en un mundo óptimo, ¿ok? Entonces, le repito una vez más, las condiciones de ocios que bajo la hipótesis de matching function, esto es, si la matching function le estoy dando una cierta forma funcional, ¿ok? Que es esta. Básicamente le está diciendo, si esto se verifica, la solución del mercado es una solución óptima. Pero nada me asegura que estos dos parámetros sean iguales. Esto es como un parámetro tecnológico que entra en esta función de la tecnología de matching. Y esto, que sería quien es este beta, es que lo que hemos definido el bargaining power, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sale la wage equation? Sale de maximizar, perdón, disléxica, esto era escrito así, ¿ok? Entonces, lo podemos justificar en términos de instituciones, o sea, no debería parecer extraño que yo podría decir que el beta en Francia es diferente del beta en Estados Unidos, además de qué trabajador estoy hablando, no sé, de lo que tienen educación universitaria o de lo que tienen, ¿se entiende? Hay que ir a ver de qué tipo de mercado del trabajo estamos hablando.
¿ok? O una precisación siempre con respecto a una pregunta que me hizo Samuel antes. Aquí, chicas y chicos, la negociación se hace entre trabajador y empresa. Y ahora justamente vamos a ver una diferencia. Entonces, la negociación es individual, no le estoy hablando de sindicato, no le estoy hablando de ninguna organización de trabajadores o de empresarios. Aquí la idea es una empresa con un trabajador y eligen el salario. ¿Es una hipótesis realista? Sí, no, lo vamos a ver. Por casi mitad del mercado del trabajo es bastante realista como hipótesis. Lo que es menos realista es decir que esta negociación se hace en cada, o sea, si yo les digo que este modelo tiene como horizonte temporal, no sé, 1 mes, 2 meses, aquí el salario en teoría se negocia en cada periodo, no es que un salario se fija una vez y después es siempre lo mismo, ¿se entiende? Esto es podría ser un problema para la interpretación del modelo, porque me pueden justamente decir, pero los salarios no se fijan cada periodo, correcto. Pero, Okay. profe, Sí. eso se podría interpretar como que hay otros como beneficios económicos que no son precisamente salario y que pueden ser variables en el tiempo. Beneficios. No sé, gratificaciones o puede ser, no sé, una semana. Cosas que son valoradas por el trabajador, pero que no están reflejadas en el salario. Ah, sí, por supuesto. Para ver esto, nosotros... Y que eso podría permitir explicar que el salario varíe, o sea, como que se negocie todos los periodos. Ah, no, déjeme un segundo solo, que tengo déjame llegar un segundo solo, ¿eh? Discúlpenme, estoy de vuelta, que tengo una pequeña emergencia, estoy con trabajadores en el baño porque me está entrando el agua, problemas varios eventuales, así que sorry, un segundo, tenía que contestar. Hemos resuelto el problema. Sorry, no es muy profesional, pero si no aquí se me inunda la casa y tampoco es muy práctico. Ya. Estaba contestando la pregunta de Samuel. Aquí el problema, aquí mi punto es, les podría parecer, o sea, en esta modelización, el salario se fija en cada periodo, porque en cada periodo puede cambiar Z, puede cambiar P, puede cambiar C, o entonces tightness de equilibrio, y el salario también de equilibrio cambia. Entonces, si tú dices hay características del trabajo que no se reflejan en el salario, correcto. ¿Cómo lo puedo capturar en este caso? Por ejemplo, lo debería hacer un poco estirada la cosa, el chicle, pero debería, por ejemplo, ponerlo como algunas características que me dicen que mi costo de oportunidad es más alto, o sea, me debería adjuntar algún otro término aquí, para decir que hay características, qué sé yo, por ejemplo, que el trabajo es particularmente difícil o peligroso, qué sé yo, cosas de este tipo. No es directo ponerlo en este modelo, pero se puede un poco estirar. Pero mi problema es otro. Mi problema es que ustedes me podrían decir, que es válido, pero no es muy realista decir que esta cosa, cada periodo el salario cambia, porque no es así. No es que ustedes trabajan y hacen negociación cada mes o ni siquiera cada año, ¿ok? Entonces lo que tú dices es correcto, yo podría intentar de capturarlo, pero no resuelve el problema que yo le estaba poniendo, que el problema es al revés, es decir, ¿cómo puedo yo, por ejemplo, en este modelo capturar que los salarios
son sticky. Están acostumbrados a este término sticky como sticky prices, estos son sticky wages. Han visto el término, han visto en modelos, otras situaciones de macro, el hecho que los precios son sticky, que no se ajustan inmediatamente. Claro, pegajosos, como con fricciones. Exactamente, pegajoso con fricciones. Misma cosa podríamos argumentar, los salarios son sticky en realidad. Si ustedes van a ver los datos, en la mayoría de la observación el salario de los trabajadores no es que cambia de vez en cuando, pero no es que cambia tan seguido. Entonces, esto podría ser un problema, es decir, que en este modelo los salarios reaccionan tanto. También se debería agregar que hay como una restricción a la baja. Además, que en realidad otra cosa que uno no observa casi nunca son recortes de salarios nominales. Ahora, de salario real es diferente porque ustedes saben, ¿no? La inflación nos come los salarios real, pero este es un modelo donde no hay diferencia entre nominal y real. De hecho, no hay toda esta... O sea, lo que les quiero decir es, ustedes pueden perfectamente insertar este modelo en un contexto de un modelo neokeynesiano con fricciones en los precios y poner una otra restricción, que es decir, W es igual al max entre este y W del periodo anterior, por ejemplo, para decir que no es tan, o un costo, por ejemplo, un costo de ajuste. Entonces el salario no sería más esto, no sería más una wage equation, sino que sería, por ejemplo, una weighted average entre lo que vendría de este ajuste y otro constraint que me viene del hecho que yo reconozco que los salarios son no me sale, pegote. Pegajoso. Pegajoso. Eso mismo. Gracias, la J no me gusta mucho. ¿Se entiende un poco? ¿Se entendió? Tiene razón, los salarios no son muy reactivos, reaccionan relativamente pocos y sobre todo cuando reaccionan, difícil que nominalmente bajen, o sea, si no hay una revolución y la gente hace huelga. Por lo cual, pero repito, este modelo es menos extraño pensarlo porque todo no hay diferencia entre nominal y real aquí. Y, ok, ¿se entendió un poco más? O sea, no sé si les parece, pero uno puede perfectamente, repito una vez más, hablar de un modelo con toda la cosa que conocen de tipo neokeynesiano, sticky prices, el capital, la empresa, etc. Y después le pone esta parte del mercado friccional y entonces en los salarios va a decidir qué poner, si pone salario así o le pone salario con también un costo de ajuste. Pero no hay que cambie mucho, esto quiero decirle, el concepto de la modelización es un poco siempre parecida, ¿ok? Ahora, un concepto importante aquí. Si el equilibrio descentralizado es eficiente, entonces los gobiernos, los economistas deberían estar en la casa durmiendo porque no hay ninguna manera de justificar una intervención de policy, ¿ok? No hay ninguna, o sea, en términos de eficiencia. Después podríamos hablar en términos de equidad, ok, otro discurso, pero en términos de eficiencia aquí no habría cómo intervenir porque estamos en una versión óptima. Si este bargaining power es diferente de esta elasticidad, no estamos más en situación perfecta. Ahora, yo aquí le estoy ya diciendo, pero ustedes para chequear lo que yo le estoy planteando aquí, deberíamos ir a verlo en las ecuaciones. Yo le estoy diciendo, entonces vuelvo a la condición de ocios, si este igual no se respecta y en realidad tengo un mayor o tengo un menor, voy a tener dos situaciones diferentes en términos de, ¿cómo se dice? Si la tasa, o sea, si el beta es mayor de esta elasticidad, yo voy a tener una tasa de desempleo en el mercado, la solución es descentralizada, que entonces, ¿cómo es? ¿Mayor o menor de lo que me daría el social planner? ¿Se entiende? O sea, tengo que ir a chequearlo. Lo podemos chequear, que si este beta es mayor de este eta, el resultado es que la tightness del mercado es más chica de la tightness que pondría un social planner, o sea,
la tasa de desempleo es más alta del óptimo. O sea, aquí lo estoy diciendo, estos modelos no cuentan que si los trabajadores tienen un bargaining power que es demasiado alto o más alto de lo que debería, de lo que me dice la condición de ocios, entonces tengo un desempleo que es más alto del nivel óptimo que pondría el social planner. Y ¿Puedo hacer una viceversa, pregunta? por supuesto. Que me cuesta, como para entender esta relación o de igualdad-desigualdad que se da, Sí, me cuesta entender como en la práctica o en otras palabras, qué significa la elasticidad de la probabilidad sí. Mira, como ¿qué te decía, significa en la en la práctica? práctica. En la práctica significa, como habíamos dicho, si yo le tengo que dar una forma funcional a este matching function, ¿ok? Entonces, si vamos a ver el paper de lo que les citaba antes, Petrongolo Pissarides, llegan a decir que, por ejemplo, un valor que los datos no rechazan, ¿ok? Que no es, o sea, es para decir hago la hipótesis cero y no la rechazo, ¿ok? Un valor que esto gamma no se rechaza en los datos es, por ejemplo, el 0.5, ¿ok? Entonces esto me está diciendo, o sea, esto me está diciendo que de alguna manera es una característica de la tecnología de matching que tengo en este país en este momento, ¿ok? Ahora, si yo voy, entonces le tengo que básicamente intentar de dar una idea de cuál es el valor de este gamma, y repito, más o menos podemos tener un orden de magnitud entre 0,4 y 0,7, pero decimos un valor de promedio 0,5, y tengo que ir a ver entonces qué tipo de valor puedo pensar que tenga este bargaining power del trabajador. De nuevo, puedo llegar a dar una estimación de esto, o sea, de decirlo de manera indirecta, pero tienen razón, o sea, yo hasta ahora no le puedo justificar bien cómo se estiman, cómo se intentan de usar este modelo para estimar esto beta, ¿ok? Entonces, más allá, veo si logro mostrarle un paper que dice, bajo la idea que yo tengo datos sobre salario, desempleo, vacantes, etcétera, etcétera, puedo intentar de recuperarme cuál sería este valor de beta en esta economía, por ejemplo. Pero estoy de acuerdo contigo, es un poco, es siempre una manera indirecta, porque yo no sé cuánto vale el bargaining power del trabajador, o sea, no sé exactamente qué significa bargaining power del trabajador en este modelo, en este caso. Entonces, me complica más el concepto de elasticidad de una probabilidad, como que elasticidad mueve y probabilidad también mueve, entonces como que no entiendo qué significa elasticidad de una probabilidad. Ok, perdón. Okay, en la realidad, como en la vida. En la vida. ¿Cómo lo puedo ver? ¿Cómo lo puedes? O sea, repito una vez más, nosotros, o sea, en la gran mayoría de los casos, nosotros, una vez que utilizamos la hipótesis de la matching function, o sea, tú tienes que aterrizar esta eta o tita una vez que ya tienes tomado una elección sobre qué forma funcional le das a este M, ¿ok? Entonces, sí, o por lo menos un mínimo de restricciones, tipo lo que tiene la constant return to scale, y etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, como te decía, y la mayoría de las situaciones que analizaremos, que se analizan son de este tipo, esta elasticidad colapsa a ser un valor constante, no va a depender del nivel del tightness, pero si no, yo debería tener o sea, el concepto, o sea, no sé si esto es más extraño el hecho que una vez que le das una forma funcional lo puedes recuperar como un parámetro, o en su mismo este concepto es, o sea, el concepto de elasticidad de algo, o sea, elasticidad en este caso de job filling probability, o sea, cómo cambia tu probabilidad de rellenar la vacante según el nivel de equilibrio del mercado del trabajo. O sea, aquí te estás diciendo, ok, entonces esto, no sé cuál es la cosa más extraña, la definición de esto
o el hecho que aquí en términos numéricos nosotros lo utilizamos como, para nosotros al final es un parámetro. No estoy segura, Javiera, de cuál es la cosa más extraña para ti. No, que me cuesta entender cómo, pero sabiendo que una constante ya algo más me aclara, pero me cuesta entender como una elasticidad, una probabilidad. Que la elasticidad es variable y también la probabilidad. Pero no sé, en general, no sé, tú dices, ¿por qué es muy extraño decir, no sé, yo tengo una función de demanda y entonces quiero ver cómo cambia mi demanda al cambiar del precio, ¿ok? Y más que hablar simplemente de cómo cambia, que sería la derivada, uso el concepto de elasticidad, porque en cada punto puede ser diferente. O sea, esto no estoy segura del por qué te parece extraño. No, ahí me queda más claro. ¿Un poco más claro? Ok, gracias. Sí. Perfecto. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, ya, ok, entonces, les dejo chequear, pero de dónde sale esta afirmación, repito una vez más, sale simplemente de comparar estas dos ecuaciones, ¿ok? Entonces, yo le digo, si beta es igual a eta, y este eta además es un gamma, una constante, entonces tengo el mismo tightness. Si yo le digo que este beta es mayor de lo que yo tengo escrito aquí, entonces la tightness de equilibrio del mercado comparada con la tightness del social planner, ¿cómo es? Uno lo puede, comparando estas dos ecuaciones, ve que es más chica, por lo cual yo, más que hablar de tightness, le hablo de unemployment rate, entonces le estoy diciendo que el unemployment rate es más alto, ¿ok? De lo que debería ser, de lo que elegiría un social planner. Ok, una pequeña nota, ¿cómo se dice? Una pequeña remark. Esto del hecho que la optimalidad depende de este beta y de este eta, deriva del hecho que nosotros, ¿cómo obtenemos la wage equation? La obtenemos resolviendo este problema, ¿ok? Pero cuando yo resuelvo este problema, acuérdense, en la value function del valor actual, valor presente de la value function del trabajador es que yo tengo el salario, ¿verdad? Y después, con una cierta probabilidad lambda, se destruye el match, ¿ok? Pero si yo le acuerdo en la value function del, ¿cómo se llama? Del desocupado, no entra W. Aquí yo tengo simplemente Z, ¿verdad? Y después con una cierta probabilidad yo encuentro trabajo, entonces paso a la value function al otro estado. O sea, le quiero decir, el salario entra en la value function del trabajador, no en la value function, directamente no en la value function del ¿cómo se llama?, del desempleado. Esto significa, esto tiene una ¿cómo se llama?, consecuencia importante, lo que está escrito aquí. La wage equation viene del hecho que ¿quién está maximizando el surplus? Estamos maximizando el surplus de un lado del trabajador y del otro de la empresa. Sí, y esto nos da el resultado que tenemos la eficiencia solo en un caso particular, que es cuando beta es igual a eta. Sería muy diferente si yo les dijera de ir a resolver otro problema. O sea, si yo le digo, ¿cuál es el beta? Este problema que está escrito aquí es maximizar la value function del desempleado, ¿ok? Que está simplemente reescrita. O sea, maximizar esta value function buscando el beta, ¿ok? O sea, yo le estoy diciendo, pero del punto de vista del desempleado, ¿cuál es? Si beta fuera algo que nosotros podemos elegir, ¿cuál sería el beta que maximiza nuestra value function? Y el resultado es que sería exactamente, entonces lo pueden desarrollar. Yo aquí le planteo el problema y no lo desarrollo. El resultado sería exactamente beta igual a eta. ¿Se entiende aquí lo que le estoy diciendo?
le estoy diciendo, en este modelo la eficiencia se basa sobre una condición que se llama condición de ocios, que es este beta igual a eta o tita, ¿ok? En el caso del parámetro fijo, este beta igual a nuestro parámetro gamma. ¿De dónde sale este beta? No sé, del cielo. Son instituciones que encontramos en los varios países, etc. Ok. Ahora la pregunta es, pero si yo este beta pudiera elegirlo para maximizar la value function del desempleado, entonces si yo resuelvo este problema, ustedes encontrarán que el beta es el mismo, es lo que le respecta la condición de ocios. Resuelvan este problema y obtienen beta igual eta o tita. ¿Ok? Entonces, dicho en palabras, ¿cuál es el problema? Aquí, el desempleado, cuando se habla de insider-outsider dilema, el desempleado está afuera, no está dentro de la negociación. Y quien negocia son el trabajador con la empresa. Fijan un salario y si este salario crea un desempleo que es demasiado alto, bueno, esto depende de nuestro beta. Y amén, y pobre desempleado, no nos importa, entre comillas, porque quien elige el salario es el trabajador con la empresa. No se ocupan de lo que pasa al desempleado. ¿Se entiende esta parte o no? Y la demostración es que si yo me pusiera del punto de vista del desempleado y maximizara su value function, llegaría a obtener, lo que me dice sería que beta debería ser igual a este eta of tita. O sea, si el desempleado, si pudiéramos elegir un beta para maximizar la utilidad del desempleado, by construction, tendríamos siempre un equilibrio del mercado que es también un equilibrio eficiente. Es una conclusión bastante fuerte, no sé si, no sé si se entiende. Y se lo planteo aquí porque este insider-outsider dilema se reproduce muchas veces. Entonces, el dilema entre comillas, el conflicto de interés aquí entre trabajador y desempleado. O si después vamos a ver en el modelo donde tenemos la extension la próxima vez, va a haber un conflicto de interés entre lo que empieza a trabajar por primera vez y lo que ya está adentro, o sea, fundamentalmente entre jóvenes y lo que ya están dentro del mercado del trabajo. ¿Se entiende? Estos son conflictos, básicamente esto les dice que hay un conflicto de interés. ¿Se entiende o no? Porque no sé cuánto enredada estoy en el... ¿Se entiende? Una manito por arriba o un sí sería... ¿Puedes repetir lo último que dijo del conflicto de interés? Sí, o sea, aquí yo le estoy diciendo, ustedes tienen que ir más allá del... o sea, aquí no hay un conflicto de interés puro empresa versus empresariado versus trabajadores, no. Aquí hay lo que podemos llamar insider-outsider dilema o lo que yo le traduzco como decir un conflicto de interés, o sea, los intereses del trabajador y los intereses del desempleado no son perfectamente alineados, para nada. Porque si fuera, o sea, si el trabajador interiorizara la value function, si maximizara ¿cómo se dice? Si pusiera el salario pensando también a la gente que está sin trabajo, tendríamos un outcome eficiente. Y no lo tenemos siempre. Depende de este beta y de este eta. O sea, depende de lo que nos pasan estos parámetros. ¿Se entiende? Entonces, este conflicto de interés es para decirle que, por ejemplo, en este caso, no es que trabajador y desempleado tengan los mismos intereses, por ejemplo, en términos del nivel de salario. Y en la próxima vez veremos que lo que encuentra trabajo por primera vez, decimos un joven, o lo que ya estaba trabajando y entonces ya está dentro del mercado del trabajo, decimos alguien con más experiencia, también no tienen, por ejemplo, los mismos intereses cuando se habla, por ejemplo, de firing tax, o sea, de impuesto, por ejemplo, al despido, o lo que el equivalente aquí en Chile sería como
las reglas sobre la indemnización cuando a alguien lo despiden. ¿Se entiende? ¿Un poquito más? Sí. ¿Sí? Así es. Sí, perfecto. O sea, anticiparlo, pero para que, o sea, si yo ya estoy trabajando y despedirme significa que me tienen que pagar, no lo sé, un año, un mes de salario por cada año, bla, bla, bla. O sea, para mí esta regla es como, entre comillas, positiva, porque básicamente le está diciendo a la empresa, piénsalo 2 veces antes de despedir a una persona, ¿ok? Entonces, para mí que ya estoy trabajando, una buena, entre comillas, buena cosa. Pero la empresa esta cosa la internaliza, entonces esto, por ejemplo, hará que en equilibrio los salarios para quien contratan la primera vez serán, por ejemplo, más bajos, porque yo anticipo que después si lo despido le tengo que pagar. ¿Se entiende? Entonces, por eso le digo, no son los intereses de las categorías aquí, no son los mismos. Esto, el ejemplo que le doy ahora es un poco anticipando ya lo que hemos visto anticipando lo que veremos la próxima vez, ¿ok? El conflicto de interés ahora o el insider-outsider dilema es, los salarios lo fijan la empresa y el trabajador. Esto significa que no estoy tomando en cuenta la consecuencia de este salario en términos de lo que pasa al desempleado. Por supuesto, o sea, by construction, ¿okay? Que es la misma razón, o sea, en los sindicatos, ¿quién está? La gente que trabaja, no es que los sindicatos se ocupan mucho, no sé, hay que ver si es verdad o no, no es que se ocupan mucho del bienestar de la gente que no está trabajando, no son miembros del sindicato, ¿se entiende? Es un poco la misma idea, pero aquí negociación 1 a 1. Ok, la última cosa que les quería mostrar, pero en realidad no lo vamos, o sea, lo veo súper rápido. Cuando hablamos de out of steady state dynamics, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan lo que les mostré la otra vez y que lo que vieron también con Ignacio? Cuando yo escribo la value function, yo la escribí siempre sin este término en, ¿qué color le puse yo? Morado, no sé, rojo, o sea, estoy media ciega, morado, ¿ok? Es como rojo burdeo. Burdeo, burdeo, este color aquí. Nosotros hemos escrito la value function así, o sea, en versión, como les decía, steady state. Pero yo en realidad, si tengo que considerar todas las dinámicas, tengo la variación en el tiempo, o sea, el dot de la value function, v, de j, de u y de w. Entonces, si yo quiero resolver este problema out of steady state, o sea, sin olvidarme que w puedo tener un j dot, u dot y w dot, ¿ok? Esto significa que mi sistema va a ser, o sea, va a ser diferente, ¿no? Tengo que utilizar, o sea, ¿cómo se dice? Resolver también para las dinámicas, ¿ok? Entonces, aparte de reescribir el sistema, lo que yo, o sea, pues rápido en el sentido que no le muestro todos los detalles, es más bien la lógica, ¿ok? Entonces, como siempre, ojo que aquí lo que estaría yo buscando son, como de nuevo, esta es una function j y j dot es la derivada en el tiempo. Entonces, si yo tengo una expresión para j, bueno, puedo obtener simplemente derivando con respecto al tiempo tightness, ¿verdad? Entonces tengo la expresión de j dot. Entonces, si yo pongo esta cosa, o sea, de la expresión de la u dot y w dot, en realidad recupero la misma wage equation de antes, ¿ok? Lo que le quiero decir es que si yo quiero estudiar dinámica, lo que van a encontrar son un sistema dinámico, por supuesto, en este momento. Entonces, una relación, esto le está diciendo, tengo una relación entre tightness y tightness dot y nada más, no tengo otras variables. Y aquí tengo siempre la misma cosa que conocemos de antes, o sea, cómo evoluciona ¿cómo se llama? La tasa de desempleo. Esto es un sistema dinámico donde aquí le muestro, o sea, esto no le estoy dando la forma funcional porque en realidad es una ecuación implícita bastante fea, por lo cual ni siquiera ni siquiera escribí qué forma funcional tiene. Pero aquí ustedes reconocen, es una ecuación diferencial, u dot, que depende de u,
separable, de primer orden, o sea, no es nada de complicado de, entre comillas, si lo quiero resolver, no es nada excepcional, pero yo no lo voy a resolver, yo lo quiero simplemente plotear, ¿ok? Solo para mostrarle qué significa. Entonces, cualquier sea la forma funcional de esta cosa, si yo le quiero mostrar la dinámica en el espacio θ, u, a esta parte no depende de u, por lo cual en el espacio, perdón, uθ, esta va a ser una recta, ¿cómo se llama? Una relación. O sea, si aquí tengo job seekers, que significa quien que busca trabajo, o sea, los desempleados, y aquí tengo tightness, la relación que me pone la relación phi de tightness dot, es simplemente una recta horizontal porque no depende de u, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo con esto? Y cuando ustedes resuelven sistema dinámico que van a dibujar, de nuevo, repaso para lo que vieron esta cosa en macro, y si no, creo que lo tienen que haber visto en muchos otros ramos, o sea, ecuaciones diferenciales lo han visto infinitas veces ustedes, ¿ok? Entonces, lo que aquí le estoy ploteando, ¿cómo se llama? Graficando es los steady state, o sea, θ dot igual 0, y la otra expresión, que sería la que viene de aquí abajo, ¿ok? U dot igual a 0, ¿ok? Solo que yo este gráfico lo hice por un paper en el cual tenía job seekers, que no eran, entonces más que escribir U, aquí estoy escribiendo S, ok, sorry, no le cambié el gráfico, usé lo que tenía hecho. ¿Se entiende lo que estoy graficando? Estoy graficando la versión steady state, o sea, U dot igual 0, que me da una relación, si U dot igual a 0, me queda una relación, una ecuación que me pone en relación tightness con U, y es una relación de tipo negativo. Y es la que estoy graficando aquí en negro, decreciente. Y la otra relación que le estoy graficando es cuando θ dot es igual a 0, tengo una expresión que depende solo de θ y no de u. Bueno, entonces tendré esta recta horizontal. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Se entiende? Sí, profe, pero ¿y la roja qué tal? Ahora voy por allá. Por ahora la única cosa que queremos mirar son estas, las dos negras. Yo le estoy diciendo que las dos negras, cuando θ dot igual a 0 y cuando u dot igual a 0, tengo un cierto valor de equilibrio de u, ¿ok? Y de tightness, que de hecho es lo que me viene de esta ecuación, tengo un valor de equilibrio de tightness y de u, punto. ¿Ok? Esta es la única cosa que le estoy diciendo, que sería este punto de cruce. Pero lo que le muestra en la flechita le dice que qué tipo de dinámica tengo cuando yo estoy afuera del steady state, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre solo mirar steady state y lo que es out of steady state? Nosotros lo que yo le muestro y que le voy a pedir en la tarea, etcétera, etcétera, es simplemente pasa algo que le hace shiftar, mover estas curvas, ok, ¿cuál va a ser el nuevo equilibrio? Pero yo nunca le voy, o sea, por ejemplo, en la tarea, no le voy a pedir cómo llego al nuevo equilibrio, ¿se entiende? Mientras que aquí yo le quiero mostrar que si me pregunto el cómo llego al nuevo equilibrio, también lo puedo estudiar, ¿ok? Por ejemplo, lo que tenía yo estudiado en este trabajo que tenía yo era una shock, ¿ok? Que me hace desplazar esta relación y que pasa a ser el θ dot, la roja. ¿Se entiende? Esto es para decirle, y pucha, aquí cierro, ¿ok? Esto es para decirle, ustedes están acostumbrados, o sea, han visto por lo menos lo que están estudiando, ¿cómo se llama? La macro con Pastén y lo que han visto antes de macro. Ustedes, cuando hablan de Real Business Cycle, estudian el efecto de shocks, ¿ok? Entonces, yo aquí le digo, este modelo perfectamente me dice que yo puedo, o sea, me permite utilizar el efecto de shocks, ¿ok? Entonces, lo que le estoy diciendo es, si algo pasa por lo cual mi
relación pasa de la negra a la roja, ¿ok? Lo que me dice, ¿cómo decir? Lo que me permite el sistema dinámico de estudiar es, ok, si entonces esta se desplaza, esta relación, la teta dot se desplazó, ahora ¿cómo se llama? La flecha que me indican cómo se tienen que mover las variables son esta rojita aquí, ¿ok? Entonces, si yo me encuentro, si esta relación se desplazó, me dice que la variable tightness que hemos definido como choice variable, ¿ok? Salta, en el sentido que se cambia instantáneamente. Lo que me interesa de la dinámica es que me diga cómo reacciona, cómo evoluciona la variable de estado, que sería el u dot. ¿Se entiende se entiende ¿cómo se dice? El objeto de interés? O sea, cuando yo miro la estática comparativa, parto de un punto y voy a tener otro equilibrio, ¿ok? Punto. Y no sé cómo voy a llegar por allá. Si yo me ocupo de la dinámica, puedo ver qué pasa, pero ¿con cuál es la variable que me interesa? La variable de estado, la que se demora a reaccionar, no la variable tightness que va saltando. ¿Se entiende? ¿Un poquito más? Sí, se entiende. Súper. Ok. Entonces, bueno, esto lo encuentran en el, ¿cómo se dice? Si lo están mirando del textbook, van a encontrar también la parte dinámica, pero una vez más, 99% de los casos nosotros aquí nos ocupamos solo de considerar la estática comparativa. Pero una vez más, sobre todo si lo ponen en relación con lo que están viendo en los otros cursos de macro, ningún problema a integrar estos dos modelos, porque yo puedo perfectamente estudiar la dinámica de la tasa de desempleo, por ejemplo, en este caso, ¿ok? Estamos llegando a la hora, por lo cual yo cierro acá. ¿Qué les pido? Les pido paciencia, en el sentido que la próxima, claro, el miércoles les voy a mostrar la extension que necesitan para el paper de la tarea, ¿ok? Estoy un poco más lenta de lo que yo pensaba. Pero la cosa importante es la siguiente. En el paper que van a tener que leer para la tarea, no está escrito nada de manera explícita de lo que es el equilibrio eficiente. Pero yo considero que lo han visto aquí, por lo cual en el paper le voy a preguntar con respecto al paper de mostrarme cuál es el equilibrio eficiente, y para mostrarlo ustedes tienen que plantear el mismo problema que está escrito aquí, ¿ok? El hamiltoniano, la first order condition, etc., ¿ok? Esto para ser explícitos con respecto a lo que le va a pedir en la tarea, por lo cual esta parte decimos de aquí era importante. Eso, yo, claro, paro aquí. Nada, estoy un poco más lenta de lo que yo pienso, pero amén, y no sé por qué en Zoom no me resulta de ir como quiera, pero amén. ¿Alguna duda, preguntas, algo en particular, o los dejo ir a almorzar? Cualquier cosa. ¿Yo quería preguntar algo? Sí. Creo que hablaron dos al mismo tiempo, pero no entendí. Yo decía que no tengo ninguna duda. Ah, perfecto, ok, estamos pues, ok. Y escuché, ¿puede ser Javiera o no? Sí, quería preguntar algo del gráfico de estática comparativa. Sí, estática comparativa, entonces volvemos por atrás. Eso, sí. Sí, que aquí decías que si aumentaba el Z, sí, la consecuencia era que había mayor desempleo. Así es.
ese mayor desempleo que se genera al aumentar Z, ¿se debe porque hay más trabajadores que no quieren trabajar porque su Z es más alto? ¿O porque hay menos puestos de trabajo? ¿O no se puede ver? Sí, no, lo puedes ver, porque mira, lo que puedes ver es, si Z aumenta, la roja es la wage equation, ¿verdad? O sea, Z aumenta, la intuición la tienes correcta. Al aumentar de Z, los trabajadores piden mayor salario para compensar, entre comillas, el hecho que tienen una outside option más alta. Al pedir salario más alto, la empresa ves disminuir su interés a abrir vacantes, ¿ok? Por lo cual el resultado es que la roja, que sería gráficamente la wage equation, se desplaza. Y entonces mi nuevo punto sería, qué sé yo, se desplaza a la izquierda, ¿verdad? Entonces mi nuevo punto de equilibrio es un punto arriba de la curva Job Creation Condition que me dice, a mayor salario yo te voy a abrir menos vacante y entonces la tightness va a ser más baja, por lo cual, qué sé yo, mi nuevo punto de equilibrio podría ser esto donde está el cursor. Así que está todo lo que estás contando tú, solamente que si quieres, esto es un efecto de equilibrio general, o sea, el salario que el trabajador pide es más alto porque tiene mayor outside option, ¿ok? Perdón, lo que veo aquí es que al subir de Z. Pero lo que pasa es que también el tightness de equilibrio reacciona porque el wage me dice que para la empresa es menos interesante abrir vacante, por lo cual me voy a encontrar en un punto arriba de la Job Creation Condition que corresponde a una tightness más chica porque hay menos vacantes abiertas. Por lo cual hay todo lo que estabas contando tú en términos de... O sea, no hay una sola de las dos cosas, hay las dos. Justamente porque aquí estamos en equilibrio general. Ya. ¿Se entiende? Sí. Súper, perfecto. Ahora sí, ok, bueno, esto nada más, no, si no me... La próxima vez vamos a ver un poquito más qué significa esto Z, por ejemplo, con la cosa que les decía, tipo de seguro de desempleo, o sea, le vamos a poner un poco más de interpretación de instituciones en este modelo. Todavía no hay ninguna institución del mercado laboral acá, ok, estamos de acuerdo, pero la ponemos la próxima vez. Y perfecto. ¿Otra cosa? ¿Alguna otra duda? Estamos. Ya. Gracias, profe. Gracias a ustedes, a la paciencia. Chao, profe. Gracias. Chao, nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Chao. Ahora sí, profe. Chao, Ojalá chao. pueda arreglar su problema en el baño. Sí, ojalá, espero, ahora voy a ver. Gracias. Muy bien. Gracias, chao.